Buenas tardes a todos los presentes de Argentina y de España. Si les parece, vamos dando inicio a este tercer encuentro académico internacional, UCAP-UNSTA, que se enmarca dentro de un convenio institucional que han celebrado ambas instituciones y de una hermandad de fondo que se ha dado a partir de la convergencia en ideales comunes. Este tercer encuentro académico está precedido por dos anteriores. El primero, que se realizó en torno a la doctrina social de la Iglesia, en ocasión de cumplirse este año los 30 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. En esa ocasión tuvimos la oportunidad de compartir un conversatorio con dos profesores de la UCAP y dos profesores de la UNSTA. Posteriormente tuvimos un segundo conversatorio, el segundo diálogo académico internacional, sobre la temática de la mediación, estudiando los desafíos de la mediación en España y en Argentina. De manera que el encuentro de hoy es el tercero en esta secuencia que va a concluir este año, hacia fines de año, con el cuarto encuentro académico, que va a versar sobre temáticas históricas comunes a España y Argentina. En esta ocasión nos reúne un tercer encuentro académico en torno a la problemática ecológica, que es una de las problemáticas más importantes del hombre actual. Y hemos querido en esta ocasión solicitar la participación de especialistas que desde distintas miradas epistémicas nos van a ir aportando su conocimiento para conseguir un abordaje interdisciplinario de la materia. Vamos a contar con la participación de la doctora Sara Gallardo González, de la UCAP, el ingeniero Enrique Feijó, de la UNSTA, la doctora María Sara Albornoz, también de la UNSTA, y el doctor David Sanz, de la UCAP. La metodología que vamos a utilizar va a ser la exposición del ponente durante 12 minutos, concluidos los cuales va a seguirlo el siguiente, y al final vamos a tener un espacio de preguntas para los participantes y también para el diálogo entre los ponentes de este diálogo. Seguidamente entonces voy a presentar a la primera de las ponentes, la doctora Sara Gallardo González, quien nos va a hablar sobre ecología y religión. La doctora Gallardo González es doctora europea en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora de antropología y bioética de la Universidad Católica de Ávila, donde además es directora del máster en bioética y formación y de la cátedra de estudios sobre la mujer. Asimismo es miembro del nuevo círculo de discípulos de Ratzinger. Como les decía, nos va a ilustrar sobre la temática ecología y religión. Doctora Sara Gallardo. Muchas gracias, profesor Ricardo von Buren. Muchas gracias a mi compañero David Sanz, el director de Relaciones Internacionales, que han sido los principales responsables de la organización de este nuevo seminario. Agradezco mucho la invitación a participar en él y por consideración a los participantes, para ajustarnos al tiempo que se nos ha dado, voy a entrar sin más preámbulo a la cuestión que se me ha pedido que trate, la propuesta del tema, del abordaje de este tema desde la perspectiva de la religión. Y la perspectiva de la religión al abordar el tema de la ecología es, a mi juicio, la que nos permite apuntar a la raíz última de este tipo de problemas. Luego podremos valorar si esto es adecuado verlo de esta forma. A mi juicio, estos problemas proceden directamente de determinadas conductas humanas que responden a un modo de ver las cosas y a una actitud interior frente a ellas.
En el trasfondo de nuestras actuaciones, también con respecto a el mundo que nos rodea, al medio ambiente, pero también frente a las demás personas, siempre interviene una visión determinada del mundo, lo que los alemanes han llamado Weltanschauung. Una visión del mundo que es religiosa, porque siempre hay una idea determinada de lo absoluto. Yo voy a proponer en esta intervención breve 3 ideas sobre las que vamos a poder reflexionar después. La primera idea es la propuesta teórico-práctica que nos hace San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, el principio y fundamento con el que abre estos ejercicios, que muestra al hombre su lugar en el mundo y su destino. En segundo lugar, hablaré de la idea falsa de hombre, que es la raíz de los problemas ecológicos. Y por último, una propuesta de solución desde la perspectiva cristiana que pasa por la llamada ecología interior. Vamos al primer punto, el principio y fundamento. Decía el Papa Pablo VI en 1966, cito, «De nada servirán las reformas exteriores sin la continua renovación interior». A este fin se encaminan los ejercicios espirituales de San Ignacio. ¿En qué consisten? Quien no los haya hecho no debe imaginarse una propuesta teórica, son una escuela de vida, porque enseñan a meditar, a hacer examen de conciencia, a contemplar, etc., con un fin muy determinado. Cito, vencerse el hombre a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por alguna afección, es decir, inclinación o deseo, que sea desordenado. Fin de la cita. Y concretamente, ¿qué dice San Ignacio al presentarnos el principio y fundamento de estos ejercicios? Cito de nuevo, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para el que es creado. Fin de la cita. Más adelante veremos qué aplicación práctica puede tener todo esto que acabamos de ver. Pasamos al segundo punto, que es el más desarrollado de mi intervención. La causa del desorden ecológico es un error antropológico. Juan Pablo II relacionaba directamente la degradación de la naturaleza con el fenómeno contemporáneo del consumismo. Por ejemplo, en su encíclica Centesimus Annus, pero también en otros textos. El consumismo son unos hábitos de consumo y la creación de unos estilos de vida, por un lado ilícitos desde el punto de vista moral y por otro dañinos como consecuencia tanto para la salud física como la espiritual. El consumismo se origina por deseos humanos de tener y de gozar descontrolados, de ser y de crecer más y más. Tales deseos nos desordenan, nos conducen a un modo falso de consumir y de vivir. Además, este desorden afecta a toda la vida de la persona en un sentido muy profundo, a sus valoraciones, a su modo de vida, a sus motivaciones, etc. Y siendo esta nuestra situación, San Ignacio, que no conoció el fenómeno contemporáneo del consumismo, pero sí el desorden interior de los deseos humanos, se propone a la persona que hace los ejercicios, cito, ordenar la vida sin determinarse por una inclinación, es decir, por un deseo desordenado. Fin de la cita. El desorden de nuestros deseos se hace patente no solo en el excesivo modo de desear propio del consumismo, sino más fundamentalmente en lo que se desea, en el sentido de que se desean a toda costa bienes que no merecen ser deseados así. Pero podemos preguntarnos, ¿pero qué bienes necesita el hombre o consume el hombre? Podríamos decir de forma muy genérica que los recursos de la tierra, y así es, pero añade, por ejemplo, Juan Pablo II, y no solo él.
También alude a ello Benedicto XVI y, por supuesto, el Papa Francisco. Dice Juan Pablo II, el hombre también puede consumir su propia vida de manera inadecuada. O sea, con esta indicación se nos está dando una pista. La ecología que está en juego también incluye lo humano. Ambas realidades, la naturaleza y lo humano, deben ser tenidas en cuenta al abordar el problema de la ecología, porque además ambas realidades están en dependencia, como sabemos muy bien. Nos recuerda el Papa en Centésimos Annus. El principal recurso del hombre es, junto con la tierra, el hombre mismo. Y esto es un aspecto que algunas cuestiones de tipo demográfico no tienen suficientemente en cuenta. Pero volvamos al problema del desorden del deseo en el consumismo. Una de sus causas profundas es el error en el modo en el que el hombre se entiende a sí mismo. El hombre se ve como creador del mundo con su propio trabajo. Cree poder disponer arbitrariamente de todas las cosas y también de sí mismo, dice el documento del Papa. Además, como si ambas realidades carecieran de una fisonomía interior originaria, como si no tuvieran leyes y destino propios ya dados por su verdadero creador. Dicho de otro modo, el consumismo surge cuando el hombre olvida que es creado y no creador, cuando se considera él mismo creador como Dios, llegando incluso a la actitud de querer suplantarle y ponerse en su lugar. Cuando Ignacia nos habla de orden en sus ejercicios espirituales, recuerda en primer lugar esto, que el hombre es creado, que no se ha dado el ser a sí mismo, que procede de otro. Lo que implica una cosa preciosa, y es que él, el hombre, es un regalo que Dios le hace a él mismo. Es un don para sí mismo, es criatura. También toda la creación es un don para el hombre, dice San Ignacio. Y toda esa creación tiene una estructura interna y unas leyes dadas por Dios, y al hombre le corresponde terminar esa creación. Una idea muy bonita de Cafarra. El hombre concrea con Dios, termina la creación, que queda en manos del hombre para que, respetando el plan originario, lo lleve a término. ¿Qué más sigue diciendo el principio y fundamento? Todas las cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre. Me interesa subrayar aquí una idea que también ha expresado Benedicto XVI, por ejemplo, en el Mensaje Mundial de la Juventud del año 2008, un texto ya antiguo. Cito, obviamente el valor del ser humano está por encima de toda la creación, una idea hoy muy discutida por ciertas tendencias ecologistas. Y continúa Benedicto XVI, respetar el medio ambiente no quiere decir que la naturaleza sea más importante que el hombre, quiere decir más bien que no se la considera de manera egoísta. Fin de la cita. Como acabo de decir, existe una tendencia ecologista que cree defender el medio ambiente despreciando y permitiendo el daño de lo humano. Pensemos en un filósofo como Peter Singer. Es verdad que los abusos sobre el medio ambiente proceden del hombre, pero no es verdad que la creación sería mejor si el hombre no existiera, como ha llegado a decirse. La creación quedaría empobrecida sin él. Sostener eso es no conocer el origen común de ambas realidades, llamadas a existir en armonía. Sería rebajarla a un medio para la salvaguarda del medio ambiente. ¿No sería esto un nuevo tipo de desorden? Además, la catástrofe ecológica no es inevitable, depende en gran parte de la voluntad del hombre. Cito, la tecnología que contamina también puede descontaminar. La producción que acumula también puede distribuir equitativamente, a condición de que prevalezca la ética del respeto a la vida, a la dignidad del hombre y a los derechos de las generaciones humanas presentes y futuras. Fin de la cita, una locución de Juan Pablo II de 1997.
Benedicto XVI invita a redescubrir la relación íntima que existe entre la ecología de la naturaleza y la ecología humana, en especial el hábitat verdaderamente humano que es la familia. Es inconsecuente una ecología que no se preocupe de la destrucción del ambiente humano cuando lo hace del hábitat animal. En el caso del hombre, la ecología humana requiere condiciones de un orden superior a la animal, requiere de condiciones morales. La paz de la creación y la paz entre los hombres dependen entre sí y presuponen la paz con el Creador. Una vida auténticamente humana excluye un desarrollo inhumano, explotador de los recursos. San Ignacio tiene una visión eminentemente positiva de la creación. Las cosas son creadas para que ayuden al hombre, son buenas, y es posible que el hombre haga de ellas un buen uso, que favorecerá tanto el crecimiento y realización personal de los seres humanos como el desarrollo de los bienes de la tierra. Para ello, tal uso debe ordenarse. He aquí el reto. Volvemos así al punto de partida, ordenar la vida, ordenar las inclinaciones. Pasamos a la última idea con la que concluyo mi intervención. La solución por la ecología interior, la conversión y la ascesis cristiana. Como el problema ecológico es en última instancia un problema de la persona, del desorden de sus deseos e inclinaciones, la respuesta al problema está en lo que él llamó ecología interior. ¿Qué significa exactamente? Se trata de la conversión de la mente y el corazón de la persona, que tiene como fruto el cambio moral, un nuevo modo de actuar en relación con los demás y con la naturaleza, la superación de actitudes y estilos de vida conducidos por el egoísmo. Para ver cómo se realiza esta conversión, volvamos al principio y fundamento de San Ignacio. El hombre es creado para Dios. El hombre es creado para salvar su alma. Mientras no cale en nuestro corazón que nuestro destino es eterno, que no estamos hechos para nada menos que Dios, no podrá ordenarse todo en nuestra vida, especialmente nuestros deseos e inclinaciones. En este sentido, es cuando el deseo se ordena, cuando cada cosa es deseada como ella, como su valor requiere, lo relativo de forma relativa y lo absoluto de forma absoluta y radical. Y en este sentido, la conversión a la que somos llamados se da orientando el deseo humano infinito e ilimitado al único bien que puede satisfacerlo, al bien infinito que es una persona, que ama al hombre de manera incondicional. En este sentido, y con ello concluyo, la ascética católica vive de la alegría de una búsqueda llena de sentido que no se puede satisfacer con lo material, pero que tiene la esperanza de verse satisfecha con el verdadero bien para el que ha sido creado el corazón humano. El deseo infinito de felicidad, que de manera desordenada se manifiesta en el consumismo, responde a una sed espiritual que no puede satisfacerse nunca con cosas materiales. Concluyo. ¿Cuál es la consecuencia práctica que podemos extraer de lo que nos enseña San Ignacio? Que el hombre tanto ha de usar de las cosas cuanto le ayuden para este fin, y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello le impidan. Una vida cristiana virtuosa, guiada por la justicia, pero también austera, guiada por la templanza, humilde y prudente, solo es realizable cuando yo sé que mi felicidad no depende de estos bienes, sino de algo mucho más alto. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición. Muchísimas gracias, Sara. Va a tomar la palabra María Sara Albornoz primero. La doctora María Sara Albornoz, profesora a cargo de la Cátedra Derecho de los Recursos Naturales y Protección Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y de Normativa Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la UNSTA. Ha escrito varios libros de su especialidad como fruto de sus tareas de investigación y se desempeña también como asesora legal del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, en Argentina. Su tema es el derecho y el deber a un ambiente sano. Tiene la palabra la doctora Albornoz.
Bueno, muchas gracias, doctor von Buren. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches para algunos. Y celebro esta reunión que tenemos virtual con una universidad que es afín a nosotros y que es afín a todos lo que nosotros representamos. La propuesta de análisis que voy a realizar no está muy alejada de lo que acaba de desarrollar la doctora Gallardo, creo que la doctora Sara Gallardo. Y es un tema que traigo a colación de inquietudes que surgen con la enseñanza de la temática ambiental y del derecho ambiental. Y para entrar un poco en esto, hace un poco más de 50 años surgía lo que es el derecho ambiental en la ONU, en la conferencia de Estocolmo, y ahí se nos hablaba de que los hombres teníamos derecho fundamental al disfrute de condiciones de vida adecuadas, para tener una vida digna y gozar de bienestar, y que teníamos la solemne obligación de proteger y mejorar este medio para las generaciones presentes y futuras. Después de 1972, todos los países del mundo, Europa se nos adelantó a todos los americanos, empezamos a cambiar nuestras cartas magnas receptando este derecho a gozar de un ambiente sano. En el caso de nuestra provincia, en Tucumán, llegó antes que a la nación. En el año 1990 modificamos nuestra constitución provincial y gracias al aporte de los biólogos, del Colegio de Biólogos, se recepta el derecho a gozar de un ambiente sano de una manera muy amplia. Posteriormente, en el año 1994, se reforma nuestra Constitución incorporando una serie de derechos de una naturaleza distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados a estudiar o que nos reglamentaban nuestras vidas, que son los derechos de incidencia colectiva. Y voy a marcar un solo derecho que está cerca del nuestro, que es el derecho de los consumidores. Surge el artículo 41, que establece que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. Y voy a tratar de hacer llegar las inquietudes que se nos presentan al analizar esta naturaleza de este derecho, que es un derecho de ver. Son muchas las características que tiene el derecho ambiental, muchísimas. Y de este primer párrafo surgen muchos derechos. Y derechos que son comunes no tan solo para los ciudadanos de la Argentina, sino para los habitantes y para otros seres que habitan con nosotros este suelo. Este párrafo está asentado en valores, porque de aquí surge también el concepto de desarrollo sustentable, de solidaridad intergeneracional y esta característica del derecho de ver, que les cuento que poco he encontrado en la doctrina a lo largo de todos estos años del análisis de esta característica. Mucho más se habla de lo que se entiende por derecho sostenido, sustentable, de solidaridad intergeneracional, de quiénes son los beneficiarios del derecho, pero no del derecho de ver. ¿A qué hace alusión nuestra ley? ¿A qué hace alusión la normativa internacional cuando habla de que tenemos el deber de colaborar, el deber de proteger, el deber de preservar este ambiente sano? Y acá, junto con otras características del derecho ambiental, o con otras características que hacen al estudio de esta materia, esto del derecho de ver está muy ligado a la ética ambiental. Y por eso celebro esta reunión, porque estamos dentro de esta temática que venimos desarrollando. Y la ética ambiental nos obliga a tener una mirada interior, basada en 3 principios de justicias que tienen que ver con lo ecológico, de la justicia ecológica, que son la justicia global, la justicia intergeneracional y la justicia interespecífica. La justicia global nos obliga a plantear las desigualdades socioeconómicas que hay en todo el planeta. La justicia intergeneracional nos obliga a plantearnos cómo dejamos el planeta, los recursos naturales para las futuras generaciones. Y la justicia interespecífica nos obliga a replantear nuestra relación con los otros seres vivos que comparten con nosotros el planeta. Y cuando nosotros empezamos a indagar sobre todos estos temas, y cuando sobre todo lo enseñamos en clases o lo charlamos, surge cómo resolvemos todas estas inquietudes, ¿no? Y cómo sabemos si nos encontramos frente a un ambiente sano, equilibrado, y cómo ejercemos nuestro derecho de ver.
Les cuento que las imágenes que están puestas ahí son tanto de Argentina como de España. Y si bien yo sé que tal vez nos fomentan un poco el turismo, son imágenes que son comunes en todo el mundo. Y lo primero que nosotros vemos en estas imágenes, que hacen alusión al ambiente, también contemplamos que las respuestas están dadas por otras disciplinas. Nosotros ya sabemos que este es un derecho que se nutre de todas las otras disciplinas. Y que lo primero que tal vez vemos, o lo primero que nos sensibiliza al hablar de la temática ambiental, son las cuestiones que todos las sentimos. La gestión de los residuos, todos los tipos de residuos sólidos urbanos, residuos industriales, residuos electrónicos, las problemáticas ambientales que rodean a nuestras ciudades. Hoy la Argentina, no tan solo en Tucumán, sino toda la Argentina vive la problemática de la quema, que es una práctica muy arraigada y que como toda cuestión ambiental es compleja y muy difícil de resolver desde una sola mirada o desde un solo lugar. Otro problema que siempre vemos nosotros al hablar de todo lo que es la temática ambiental es la contaminación y la polución. Ahí abajo tenemos ejemplos de contaminación de un río, de un canal, y la segunda imagen es una imagen de España. Y de lo que pasa alrededor de los lugares donde se hace esta disposición inadecuada de todos los residuos. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo sabemos que nuestro ambiente es apto para el desarrollo humano? Tal vez estas imágenes no nos van a hacer encontrar una respuesta tan fácilmente. El concepto de desarrollo sustentable también es un concepto que hoy, a mi criterio, yo lo voy a criticar bastante, puesto que para saber si estamos frente a un desarrollo que es sostenido, sustentable, las formas para medirlas son formas, los criterios para definir, están dados por la economía. Y esta economía está en contra de la sustentabilidad. Una imagen que a mí, que lo uso generalmente en todas las charlas, es la del carro tirado a tracción a sangre con los residuos sólidos urbanos. Y esta nos puede indicar la transversalidad del problema y que es un problema tan amplio que no tiene una sola solución o una sola mirada. Hoy las personas que recogen nuestra basura tienen un rol esencial y que son los recuperadores urbanos. Y que ahí podemos ver que la solución no pasa solamente por prohibir o por reglamentar lo que hace el derecho del animal, sino que nos da la pauta de toda la realidad social y toda la envergadura que tiene la problemática ambiental. Y a medida que íbamos enseñando nosotros el derecho ambiental, nos dábamos cuenta, o podíamos advertir, que nunca hacíamos referencia al deber que tenemos todos los que tenemos el derecho de gozar un ambiente sano, a preservar, a colaborar. Nuestra Constitución tiene en el segundo párrafo que establecido el principio de quien contamina paga, que es un principio netamente civilista, pero no es un principio que haga alusión al deber de colaborar o al deber de mantener o al deber de ser cogeneradores de ese derecho a un ambiente sano y equilibrado. Y por ahí era un poco difícil tratar de entender cómo se produce esta mirada, cómo nosotros podemos enseñarles a nuestros alumnos esta mirada tan transversal que tiene la cuestión ambiental y tan holística. Y celebro que una de las primeras respuestas está dada por la posición que tiene la Iglesia Católica. La encíclica Laudato Si hay dos crisis separadas, una ambiental y una social, que hay una sola crisis, y esa crisis es socioambiental. Las imágenes que nosotros hemos ido viendo pueden dar cuenta de esto. Y cuando nosotros gestionamos la temática ambiental desde la parte pública o desde la parte privada, sabemos que estas crisis son grandes crisis. Hace un año creo que celebramos los 5 años de la encíclica Laudato Si y desde la universidad hemos tenido unas actividades muy lindas y también hemos podido observar justo en épocas de pandemia la realidad que plantea la encíclica Laudato Si y esto de la cultura del consumismo. Le agradezco a Sara haber desarrollado tan bien todo lo que habló del consumo, desde San Ignacio de Loyola hasta acá, desde la posición de los distintos papas, sobre todo Juan Pablo II. Y como yo dije al comenzar, si nosotros vemos nuestros hábitos de consumo, directamente entramos en sintonía con lo que nos plantea la encíclica Laudato Si.
porque es nuestro rol como consumistas el que nos hace ver y nos hace replantear cómo contribuimos a este derecho, deber de un ambiente sano y equilibrado. En la encíclica, sintetizando, se nos habla de que estamos en un ritmo de vida muy acalorado, muy acelerado, y ese ritmo de vida no nos permite detenernos a replantearnos cómo consumimos. Y eso nos ha llevado a la cultura del descarte. Es más fácil comprarse un par de zapatos nuevos que llevar al zapatero otros zapatos, o unos zapatos usados. Entonces vemos cómo se han dejado de lado no tan solo residuos o cosas, sino también antiguas profesiones o personas. Cuando vemos la imagen de las criaturas que viven en los sitios de disposición de residuos o de los carros que nos recogen nuestra basura a diario, una imagen común en toda Latinoamérica, vemos que hay gente a la que consideramos personas que están descartadas o excluidas de nuestra sociedad, precisamente por este consumismo que tan acelerado tenemos el resto de la población, ¿no? Entonces me pregunto cómo aplicamos los principios de esta justicia, primero de esta justicia global, sin llegar a analizar todavía la de las generaciones futuras, si no la podemos ver dentro de las generaciones que acá nos están rodeando. La ONU también ha trabajado mucho en igual sentido, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, al cual nuestro país ha adherido. De igual forma, y en una mirada muy similar a todo lo que venimos planteando y concordante con la encíclica Laudato Si, dentro de los 17 objetivos y todas las metas de estos objetivos, también propone el fin de la pobreza y el hambre cero, y la paz mundial. Recién escuchaba a Sara cómo Juan Pablo II hablaba de que si protegemos el hábitat natural, que es la familia, la paz estaba asegurada. Muy en concordancia tal vez con todo esto. Y que todos estos objetivos se entrelazan para llegar a ese mismo lugar, ¿no? A lograr una paz, a lograr el hambre cero. Esto también requiere de organizaciones sustentables, de educación, de respeto de la paridad de géneros, de agua potable, acceso a agua potable, acceso a información. Han pasado ya casi 50 años desde que en Estocolmo surgió este derecho. Y recién ahora estamos empezando a encontrar las respuestas, sin dejar de lado la importancia que tiene la educación. Y ya con esto voy cerrando. Yolanda Ortiz era tucumana. Falleció en el año 2019 con más de 90 años. Y era química, y fue en el año 1973 la primera mujer que ejerció el cargo de ministra de Medio Ambiente, en un momento en el que las mujeres no tenían el nivel de educación que tenía ella, ni podían ejercer los cargos que tenía ella. En honor a esta tucumana es que se sancionó la ley Yolanda, que en Argentina lleva el número 27592, en concordancia con leyes muy cercanas del año 2021, que aseguran la implementación de la educación integral. La ley Yolanda lo que busca es la educación transversal de todos los que estamos en la administración pública en estas pequeñas cuestiones, ¿no? Porque son pocos los que saben y los que se replantean este derecho, deber, de contribuir a un ambiente sano. Como les decía recién, han pasado 50 años y recién estamos empezando a ver recién estamos empezando a implementar las herramientas que desde entonces se plantean como las soluciones. Entonces, para cerrar, este derecho de ver, ¿de quién es? ¿Es mío? ¿O vamos a seguir cada vez que estudiamos o que gestionamos el medio ambiente poniendo la mirada fuera de nosotros mismos? La culpa es del otro, la culpa es de la empresa, la culpa es del Estado. Y ver nosotros cómo contribuimos a este derecho de ver, cómo contribuimos con este deber. No es una contribución, es una obligación. Dejando esta mirada consumista y en base a lo que nos dice la Iglesia Católica, y vuelvo a rescatar una frase de la encíclica Laudato Si, que cierra toda esta idea que venimos desarrollando y que rescata en este punto el rol fundamental de las universidades, el rol fundamental de las instituciones de educación superior, que nos permiten estos espacios para remarcar esta posición que tenemos que tener frente a la educación.
con el Papa Francisco, que nos recuerda que la cuestión ecológica es vital para la supervivencia del hombre y tiene una dimensión moral. ¿En qué consiste esa dimensión moral? Y que nos atañe a todos. Con esto cierro y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, María Sara. Vamos a pasar al tercer ponente. Es el ingeniero Enrique Feijó. Y tenemos ya al ingeniero Feijó en pantalla, lo voy a presentar. Enrique Feijó es ingeniero industrial por la UNSTA, especialista en ingeniería bioenergética por la Universidad Tecnológica Nacional, es docente e investigador en la Facultad de Ingeniería de la UNSTA y cumple tareas también como investigador en la sección Ingeniería y Proyectos Agroindustriales de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres en Tucumán, aquí en el norte de la Argentina. Ha participado, finalmente, como autor de capítulos en numerosos libros sobre la problemática medioambiental. Tiene la palabra el ingeniero Feijó. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, bueno, buenas tardes, buenas noches. Muy agradecido a esta invitación, a este diálogo académico internacional. Agradecido principalmente, bueno, al doctor Ricardo von Buren, decano de la Facultad de Derecho, a David Sainz, a Sara Gallardo y a la doctora María Sara Albornoz, que es, bueno, compañera en el Consejo Provincial de Economía y Ambiente también, del cual soy representante por la UNTA. Y bueno, yo quería traerle desde la disciplina nuestra, desde la ingeniería, desde la Facultad de Ingeniería, siguiendo con la misma temática, cómo venimos trabajando y transmitirle un poco el trabajo que venimos haciendo sobre esta tan interesante temática que estamos por tratar. Antes que nada, y continuando con lo que decía María Sara, el rol de las universidades es muy importante. A nivel global nos enfrentamos con el desafío de lograr el desarrollo sustentable. En este contexto, las universidades representan un papel fundamental, siendo siempre las encargadas de generar los futuros profesionales y los profesionales que deberán luchar con este gran desafío que nos abarca a todos. Un poco comentarles que de la Facultad de Ingeniería, que también le quiero agradecer al decano, el ingeniero Esteban Vargas, que está muy contento que participe de esta jornada, le quería comentar que en la búsqueda de un futuro sustentable, la Facultad de Ingeniería de la UNTA considera fundamental formar nuevos profesionales que tengan responsabilidad ética, social y que promuevan el desarrollo sostenible tanto de la región, que lo primero nos abordamos, el país y el mundo. Las grandes carreras de grado que tenemos son Ingeniería Industrial, que fue la primera, Ingeniería Informática, Ingeniería Ambiental, es una ingeniería nueva, y la Bioingeniería. Pero en todas transversalmente nos aborda la temática de la sustentabilidad, de la ecología, así como también a toda la universidad. Por eso nosotros, en los trabajos nuestros de investigación que realizamos, que son interdisciplinarios, trabajamos con todas las áreas de la universidad. Y a eso apunto a comentarles un poco de la investigación hacia una universidad sustentable. Yo tengo de profesión, soy investigador en Estación Experimental Industrial y también soy docente investigador de la UNTA, donde hacemos docencia, enseñamos lo que es la introducción a la investigación y desarrollamos una investigación aplicada, científica, y nuestra investigación se basa siempre en la sustentabilidad, que los grandes pilares son el pilar social, el pilar ambiental y el pilar económico. Dentro de lo social están todas las disciplinas sociales, como puede ser también el derecho. Dentro de lo ambiental entran las ciencias de la salud, la ingeniería, todo el tema energético, y dentro del económico, todas las ciencias económicas como las conocemos.
La forma de hacer investigación dentro de nuestra universidad y en nuestra facultad es a través de una red interdisciplinaria conformada por alumnos y docentes, investigadores, que son de las distintas facultades y de distintas universidades también. Trabajamos en conjunto. Ya yendo específicamente a la investigación nuestra, con los grupos que formamos, alumnos docentes, haciendo un estado del arte, investigando sobre la temática, encontramos que desde el año 2010, Green Metric, muchos no lo conocen, evalúa los aspectos ambientales y de sostenibilidad de las principales universidades del mundo. El objetivo de Green Metric es fomentar a las universidades que hagan hincapié en la lucha contra el cambio climático, el ahorro energético e hídrico, el reciclado de residuos y el transporte sostenible dentro de las mismas universidades. En Argentina, porque es difícil ver, en Argentina solo 3 universidades participan de este ranking, que es la Universidad de La Puna, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de San Martín. A partir de esto, nosotros, a partir del 2019, nos propusimos empezar a desarrollar una investigación y ponernos como meta formar parte de estar dentro del grupo de las universidades argentinas que participan de este ranking. En este sentido, se desarrolló un proyecto de sustentabilidad en el campus UNTA. Lo que nosotros quisimos es empezar desde el campus, que es nuestro lugar de acción directo, la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, si bien tiene una sede central en San Miguel de Tucumán, tiene un campus donde está ingeniería industrial, la Facultad de Ingeniería que está en Yerbabuena, también está el CUC en Concepción, que es otra ciudad, y lo que hicimos primero, desde el 2019, con un grupo de alumnos e investigadores, comenzamos con un proyecto que tiene como objetivo estudiar y evaluar, bueno, el ahorro energético, hídrico, el reciclado de residuos y el transporte hacia el campus de forma sostenible, sustentable, con el fin de garantizar el uso de todo esto de forma eficiente y de manera de disminuir el impacto ambiental. Nosotros, de nuestra formación de ingenieros, somos un grupo multidisciplinario donde hay ingenieros industriales, ingenieros químicos, en medio ambiente, biólogos, y también forma parte docentes que tienen que ver con el derecho, con ciencia de la salud, con informática, y se lleva a cabo un trabajo donde se utilizan como base las normas de calidad ISO, las 50001, que tienen que ver con gestión energética, y después nos apoyamos mucho en la ISO 14040 y 14044, que tiene que ver con el análisis de ciclo de vida, de las huellas ambientales de nuestro campus, de una de las sedes de nuestra universidad. Y la idea de todo esto es de que esta sea la semilla para poder seguir trabajando a nivel de toda la universidad. Y el fin es poder trabajar sobre la universidad y ir formando los profesionales de forma multidisciplinaria que empiecen a resolver o aportar soluciones a la problemática ambiental, ecológica, a la sustentabilidad, primero de forma regional, ayudando a nuestra comunidad más cercana, y después expandirnos a nivel nacional y global, que es lo que pretende todo esto. A partir de esto, bueno, se prepararon y se presentaron publicaciones. Nosotros, un área de competencia directa son los Congresos Argentinos de Ingeniería. Están disponibles esas publicaciones donde hablamos sobre sustentabilidad en el campo UNTA, sobre impacto ambiental, que eso está a disposición de ustedes. Y bueno, más que todo lo que quería transmitirle como docente investigador y desde nuestra facultad, y no olvidarme que somos un equipo interdisciplinario, hay muchos colegas atrás de esto, muchos alumnos en todo esto, que la idea de esto es sembrar una semilla dentro de la universidad, lograr entrar en el ranking de las universidades, por lo menos primero en Argentina, ver después si a nivel mundial podemos
seguir creciendo y aportar nuestro granito desde nuestra disciplina hacia mejorar el impacto ambiental, disminuir el impacto ambiental y mejorar la sustentabilidad. Acá le puedo compartir un par de imágenes de mi grupo de trabajo, de nuestro grupo, y bueno, y ya con la doctora María Salarbono trabajamos en conjunto en todo lo referido a esto, a investigación, a medio ambiente, a sustentabilidad. Así que desde ya muy agradecido. Muchas gracias, ingeniero Feijó, por sus palabras, por su intervención. Siguiendo con la dinámica de este tercer diálogo académico, le corresponde intervenir al doctor David Sanz Bas. El tema que va a abordar es el mito del inevitable agotamiento de los recursos naturales. El doctor David Sanz es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Desde hace más de 12 años trabaja en la Universidad Católica de Ávila, de la que ha sido decano, y actualmente es director de Relaciones Internacionales y director del Máster en Internacionalización de Empresas. Tiene la palabra el doctor David Sanz. Muchísimas gracias, Ricardo. Un saludo a todos los participantes en este tercer encuentro, que es para nosotros un verdadero orgullo. Desde la Universidad Católica de Ávila sentimos que tenemos un trocito de nuestro corazón en la provincia de Tucumán, en Argentina, y vamos viendo cómo esta amistad y cariño va creciendo con los meses, y este tercer encuentro es una delicia. Así que muchísimas gracias a todos por su atención. Bien, voy a tratar de dar un enfoque económico a este problema de los recursos naturales, de la sostenibilidad medioambiental, y he tratado de generar un poco de polémica con mi título, ¿no? Porque lo he llamado el mito del inevitable agotamiento de los recursos naturales. La ponencia o la conclusión a la que se llega en la ponencia es de un cierto optimismo en relación al futuro, a las posibilidades que el ser humano tiene de utilizar correctamente los recursos naturales, ¿de acuerdo? Entonces os pido una amplitud en la acogida de lo que voy a tratar de decir. En ningún caso es un alegato a favor del materialismo, del consumismo. Yo coincido con los anteriores ponentes en que evidentemente es necesario que el ser humano se ordene a Dios y no al capricho. Pero al mismo tiempo, a veces los discursos extremadamente prudentes sobre los recursos naturales y su utilización a veces pueden llegar a oscurecer el progreso que el ser humano también ha hecho y las enormes posibilidades que tenemos de sustentar una población creciente, con unas esperanzas de vida también crecientes y con un bienestar también creciente, obviamente considerando que por supuesto en el mundo hay muchos problemas, ¿no? Si hacemos una mirada a la visión ortodoxa y voy a decir objetivista de la cuestión de los recursos naturales, desde hace muchísimos años se lleva argumentando de que los recursos naturales alimenticios, minerales, energéticos, están a punto de desaparecer. Pero es que si nos remontamos, incluso hay textos griegos y romanos que ya hablan de esta cuestión. En tiempos más recientes tenemos al gran economista Robert Thomas Malthus en su famoso ensayo sobre el principio de la población, que también alerta sobre los peligros de una hambruna mundial. También tenemos a William Stanley Jevons, también un economista muy notable, que habla sobre el problema del fin de los recursos energéticos de tipo fósil. En su famoso libro La cuestión del carbón. Tenemos también 100 años después las predicciones del Club de Roma. Y actualmente
tiene muchísimo respeto y autoridad todo el trabajo relacionado en Naciones Unidas y que está relacionado con los objetivos del desarrollo sostenible. Todos estos grupos de expertos o intelectuales han advertido a la humanidad sobre que los recursos naturales están terminándose, ¿no? Pero algo falla en esta visión, ¿no? Claro, si uno mira cuál ha sido la evolución del número de personas en los últimos 12.000 años, vemos cómo el hombre en los últimos 100 años realmente, 120 años, ha pasado, fíjense, de 1.600 millones de personas en el año 1900 a ya casi 8.000 millones de personas. Y los recursos siguen sin terminarse. Y es algo que, es decir, ni Malthus cuando escribió su libro, La población, tenía mundial, estaba en torno a 1.000 millones de personas. Y sus predicciones siguen sin cumplirse. Y el Club de Roma, igualmente, hace 50 años, justamente estamos haciendo este año el 50 aniversario, predijo la escasez de los recursos naturales y el hambre en el mundo, pues ya debería haber pasado hace muchísimo tiempo, ¿no? Y sigue sin pasar. Es decir, ¿por qué fallan estas predicciones? Porque se trata de personas muy inteligentes. Digo que falla porque, a pesar de estas predicciones, la población ha seguido creciendo de una manera acelerada, ¿no? Y no solo la población, es decir, la producción en general ha aumentado de una manera también acelerada en los últimos 100 años. ¿Cómo es posible que todas estas personas, o cuál es el error que cometen? Por supuesto, luego lo matizaré todo esto, sin evidentemente dejar de considerar cuestiones medioambientales, ¿no? Por supuesto, pero ¿cuál es el error? Fíjense, el error está realmente en considerar que los recursos naturales, alimenticios, energéticos y minerales están dados. En realidad, muy en la línea que ha comentado la doctora Sara Gallardo, los recursos los crea el hombre. Fíjense, el universo es una inmensidad de materia y energía. Podríamos decir que a efectos humanos el universo es ilimitado. Ilimitado solo es Dios realmente, pero a efectos humanos el universo es tan grande que no creo que lo podamos llegar a siquiera abarcar con nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, toda esa masa, esa cantidad de materia y de energía no es un recurso. Las cosas se convierten en recursos cuando el hombre encuentra, bueno, hablo del hombre, me refiero el varón y la mujer, ¿no? La humanidad, el ser humano, cuando el hombre encuentra una forma de aprovechar esa materia y esa energía en su provecho, ¿de acuerdo? Es decir, el recurso no está disponible en la naturaleza, sino que el universo tiene materia y energía y el hombre va descubriendo poco a poco cómo transformar esos elementos del universo en recursos. Por tanto, los recursos no están dados, sino que el hombre los crea al encontrar nuevas aplicaciones y posibilidades. Bien, realmente, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo, el sol claramente es un recurso energético. Siempre lo ha sido para el ser humano, evidentemente, ¿no? El sol posibilita que haya vida en la Tierra, pero hasta hace poco no podíamos obtener electricidad, ¿no? del sol. Pero se han descubierto las placas solares y entonces un elemento que está allí, que es el calor del sol, puede ser transformado en electricidad. Y hasta que esto no se descubre, el sol es un elemento, bueno, es un recurso energético en parte, pero no está completamente aprovechado. Y realmente, dentro de varios años, se descubrirán seguramente formas más eficaces de aprovechar la energía del sol, por ejemplo, solamente un ejemplo, ¿no? Es decir, vemos cómo hay elementos en la naturaleza que la creatividad del hombre, su ingenio, convierte en recursos. Por lo tanto,
los recursos no son escasos de una manera absoluta. El hombre los crea continuamente. Entonces, ¿qué es lo que sí que es escaso? Escaso es algo que es insuficiente. Entonces, lo que es escaso es la oferta de recursos que son económicamente utilizables. Es decir, para el hombre de la Edad de Piedra, por ejemplo, el hierro no es un recurso porque no saben transformarlo en algo útil para ellos. En el momento en que se descubre la forma de extraerlo y de malearlo, el hierro se convierte en un recurso. Pero es escaso en el sentido en que esas personas que descubren cómo utilizar el hierro pueden acceder a una cierta cantidad de hierro y en ese sentido es escaso. ¿Cómo se amplía la cantidad de recursos naturales que podemos aprovechar? Bien, se amplía de tres maneras. Por un lado, con un mejor conocimiento científico del mundo natural, con un mejor conocimiento tecnológico y con una mayor cantidad de capital físico y humano. Es decir, se sabe que en la Luna hay un gas que se llama helio 3, que tiene una potencia energética muy grande, pero no tenemos forma aún de acceder a él. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque científicamente o técnicamente no hemos logrado llegar allá o es que es demasiado costoso, no merece la pena. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pretendo explicar con mi charla es la explicación de por qué el fin de los recursos naturales nunca termina de llegar. Y la respuesta es porque cada vez tenemos un mejor dominio del mundo natural y una mayor cantidad de bienes de capital físico y humano. Esto hace que, pese a que se está multiplicando la población y pese a que también el consumo por persona en el mundo también está aumentando, a pesar de todo eso, no hemos agotado los recursos. Me gustaría hacer aquí una pequeña comparación. ¿Cuándo es más escaso el hierro? ¿Antes de la Revolución Industrial o después? Y estaríamos tentados de pensar que antes había más hierro, pero quizás había más toneladas de hierro en el planeta Tierra, o quizás no, porque en el fondo el hierro tampoco habrá desaparecido, pero en todo caso, en términos económicos, era más escaso antes, porque la cantidad de hierro disponible, extraíble económicamente, era muy limitada. Los ingenieros eran artesanales, se utilizaba tracción humana y animal para extraer el hierro de las minas, los trabajadores eran muy poco cualificados, tenían poco capital, es decir, tenían un pico y un casco quizás, elevado coste de transporte de ese material, se necesitaban minas con altas concentraciones de mineral. En cambio, en 2022 tenemos pues, ingenieros de minas, explosivos de alta potencia, trabajadores cualificados, electricidad, vigas de hierro, grúas, bulldozers, transporte muy barato, geólogos que van diciendo dónde es más probable que haya hierro. Por lo tanto, no se requieren grandes concentraciones del mineral. Por lo tanto, a efectos humanos, hoy hay más hierro que hace 300 años. Hemos multiplicado los recursos, porque los recursos es nuestra capacidad de utilizar en nuestro beneficio el universo, ¿no? Es decir, esa cantidad de energía y materia que conforma el universo. Bien, por supuesto, sigo repitiendo que esta presentación no es un alegato al consumismo, ni quiere decir que todo lo que esté ocurriendo actualmente es correcto. Por supuesto, repito, insisto, en que es deseable una cultura menos consumista, mejores formas de aprovechar los recursos, una mejor gestión de los residuos que vamos generando. Esto, por supuesto, pero en el discurso del fin de los recursos naturales no se entiende cómo no se han terminado todavía, ¿no? Y eso es lo que quería dar respuesta. ¿Cuáles son los riesgos reales para el ser humano? Bueno, obviamente, pues si hay un shocks medioambientales graves, pueden ser fatales para el ser humano, ¿no? La destrucción de la capa de ozono, que es algo que necesitamos para protegernos del sol, sería algo catastrófico, ¿no? La llegada de un meteorito, también una guerra nuclear, por ejemplo, una edad oscura, que esperemos que no llegue. Esto podía generar retrocesos científicos
una menor disponibilidad de bienes de capital para hacer uso, aprovechar estos recursos naturales, esto sí que generaría un problema muy grande. Claro, porque un volumen tan grande de seres humanos como el que tenemos hoy requiere evidentemente unos niveles de producción grandes y una capacidad de generar recursos naturales muy grande, cosechas, energía, etcétera, ¿no? Entonces, un retroceso científico imposibilitaría mantener a la población mundial actual. O si a largo plazo hubiera un estancamiento, un techo, que ya el ser humano no fuera capaz de avanzar técnicamente, científicamente, efectivamente se dejarían de encontrar recursos y habría ciertos recursos que empezarían a escasear y el ser humano tendría que adaptarse, ¿no? Pues tendría que poner más acento en el reciclaje. Y quería terminar con dos ideas. La idea de que el mundo está muy poblado, en realidad no es verdad. Fíjense, la densidad de población de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires es de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La extensión de España es de 500.000 de kilómetros cuadrados. Entonces, si España fuera tan grande, es decir, si en España hubiera una suerte de Buenos Aires gigante, ¿no? Es decir, si cada kilómetro cuadrado de España tuviera la densidad de población de Buenos Aires, en España, que es un país mediano, ¿no? Cabría toda la población mundial. Es decir, sería obviamente pues un poco agobiante, ¿no? Vivir en esta España porteña, porque habría mucha gente y habría pues muchos kilómetros, ¿no? 500.000 de kilómetros cuadrados llenos de personas, pero luego todo lo demás estaría sin poblar. Quiero decir, esto solamente lo digo para poner en relieve que realmente no somos tantas personas. Y a veces, efectivamente, se ha dicho que a veces hay unos discursos de que el ser humano sobra del mundo y yo creo que no es así. Y ya para terminar, el Señor en la Biblia, en el Génesis, ya nos dice lo siguiente. Dice, Dios los bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Quiere decir sí que no hay límite para el ser humano, es decir, el propio hombre es un recurso que genera recursos, es lo que quiero decir, que por supuesto esto es compatible con apostar por una sociedad respetuosa con el medio ambiente y no centrada en el consumismo. Bien, hasta aquí mi charla. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, David. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a los 4 ponentes que nos han acercado una mirada interdisciplinaria a la problemática de la ecología. Abrimos un espacio para el intercambio entre los propios ponentes y también para que los participantes, que son numerosos, y eso nos pone muy contentos, a David y a mí especialmente, pueden a través del chat formular preguntas direccionadas o a todo el panel o a alguno de los panelistas en particular. Yo tengo una pregunta, si quieren la formulo verbalmente, para la doctora Sara Gallardo, que nos ilustró muy bien, dándonos un marco teológico que es fundamental para después abordar las facetas particulares, ¿sí? Como hicieron desde el punto de vista jurídico y político la doctora Albornoz, desde el punto de vista de la ingeniería, digamos de las ciencias exactas, el ingeniero Feijó, y desde el punto de vista de la economía, David Sanz. Me ha resultado muy sugerente ya el título de la ponencia y luego en ver el contenido al haber relacionado el principio y fundamento de San Ignacio de Loyola con la temática tan actual de la ecología. Y he visto cómo ha ido la doctora Gallardo vinculando la enseñanza de San Ignacio con el tema ecológico. Mi pregunta concreta a Sara es ¿cómo es posible que podamos hoy, en el siglo XXI, fundamentar nuestra preocupación medioambiental en un autor de hace varios siglos, si es que realmente esto es posible?
Muchas gracias, Ricardo, por la pregunta. Y bueno, yo creo que tú sabes la respuesta y que los que nos han escuchado, si conocen un poco digamos, la espiritualidad ignaciana, un poco también la pueden intuir. Las respuestas de San Ignacio, en la medida en que son, digamos, como un patrimonio de la espiritualidad para la Iglesia y para el hombre, es siempre vigente. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde el punto de vista antropológico lo podemos fundamentar muy sencillamente. La naturaleza humana es la misma, es compartida. Digamos, los retos en, en el desarrollo de una humanidad plena, en el perfeccionamiento humano, son los mismos desde el punto de vista antropológico en tiempos de San Ignacio como ahora. Es verdad que los motivos para el vencerse a sí mismo, el ordenarse a uno mismo, han cambiado, ¿no? Las distracciones del siglo XVI no tienen nada que ver y digamos, lo que podía suscitar el deseo de poseer no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos ahora, ¿no? Pero San Ignacio conoció de primera mano cómo la riqueza es una tentación, ¿no? El afán de acumular posesiones o de disfrutar, ¿no? De una vida cómoda es un deseo que está siempre presente de una forma desordenada u ordenada en el corazón del hombre. Entonces, creo que esa es una de las riquezas de la que la Iglesia propone al ser humano, más allá de que pertenezca a la Iglesia o no, ¿no? Un profundo conocimiento del corazón del hombre y de su necesidad de ser redimido, de conversión, ¿no? Y también yo creo que también es importante subrayar esto, ¿no? El corazón del hombre está hecho para algo muy grande, que no es solo verdad para los que tenemos fe. El deseo de felicidad es un deseo universal y comprender que este deseo de felicidad no se puede saciar con cualquier forma de vida o con cualquier tipo de bien, creo que es una aportación que la antropología católica puede hacer a la sociedad de hoy como la hizo San Ignacio en su tiempo. Muchísimas gracias por la respuesta, Sara. Les recuerdo a todos los participantes que pueden intervenir con la formulación de una pregunta en el chat. Abajo en la pantalla a la derecha hay un botoncito, una pestaña de color rosa. Apretándola pueden acceder al chat y formular la pregunta que deseen. Leo una pregunta del doctor Rodríguez de la Vega, que es egresado y profesor de la UNSTA. Dice: buenas tardes, gracias por las exposiciones muy clarificadoras. Para el profesor David Sanz, usted habló sobre que la tecnología es la vía para lograr una gestión cada vez mejor en materia ambiental de los recursos, a lo que suscribo. Pero por otra parte considera que la tecnología y la ciencia es una aliada tan efectiva para sanear el aspecto social de los problemas ambientales. Muchas gracias, doctor. Ciertamente, en la actualidad muchas veces hay problemas de tipo institucional. Por ejemplo, la atmósfera no tiene un dueño. Es decir, que yo puedo contaminar y estoy perjudicando a todo el mundo y entonces nadie me hace pagar esa consecuencia, ¿no? Es posible que en muchos casos se den abusos porque hay agentes económicos que externalizan los costes que deberían soportar, ¿de acuerdo? En vez de utilizar una tecnología más respetuosa, contaminan y, bueno, en el fondo lo pagamos todos, claro. Entonces, puede haber o haya problemas medioambientales que pueden requerir un arreglo institucional diferente. Ello no quiere decir que el ser humano no sea capaz, con las instituciones adecuadas, de generar formas de producción que sean respetuosas con el medio ambiente. Tampoco hay que exagerar, porque a veces se piensa que si ya uno
creo, contamina un poco, emite un poco de CO2, por ejemplo, a la atmósfera, pues ya debería ello prohibirse. Bueno, hay que ponerlo todo en su medida, ¿no? Gracias a que hay barcos que mueven alimentos por todo el mundo, pues zonas con poca productividad en la tierra pueden tener comida barata, ¿no? Entonces, yo diría que sí, yo creo que la tecnología y la ciencia pueden ser aliadas, pero efectivamente puede requerir ello de ciertos arreglos institucionales, como pueden ser cuotas de contaminación, yo creo que es una cosa muy positiva, o asignar mejor los derechos de propiedad en algunos casos donde hay abusos. Y bueno, podría haber muchas situaciones, ¿no?, que hay que se pueden abordar efectivamente, pero sí, yo creo que sí, que se pueden buscar formas y además las energías renovables son claramente algo muy positivo que ha venido para quedarse y que cada vez van a ser más eficaces y creo que es una forma de lograr esa mayor sostenibilidad medioambiental. Emilio Augusto Linares dice también, buenas tardes, profesor David. Primero, muy buena su charla. La pregunta, ¿cree que este fallo por parte del Grupo de Roma estuvo también influenciado por la visión negativa que se tenía sobre el futuro del mundo en la época? La estimación original de 50 años me pareció muy poco tiempo, considerando lo grande que es el mundo y la gran cantidad de terreno que nunca fue modificado por el hombre. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Emilio. Yo creo que el problema de estas predicciones, ellos lo que hacen, por supuesto con muy buena intención, es ver cuántas reservas hay, por ejemplo, de petróleo, de gas, de zinc, y lo que hacen es lo dividen por el consumo mundial. A veces en estos modelos se incluye la posibilidad de encontrar nuevas reservas, pero es imposible captar la creatividad de la persona. Es decir, ¿quién hubiera dicho que con un pendrive, que el pendrive ha salvado más, voy a decir una frase un poco polémica, que nadie se ofenda, por favor, ha salvado más árboles que Greenpeace? El pendrive, es decir, la capacidad de digitalizar documentos, ha hecho que no requiramos de tanto papel. Es decir, que muchas veces hay saltos tecnológicos que es imposible predecir. Pero por otro lado, los precios hacen que las conductas de las personas se vean modificadas. Por ejemplo, ahora está subiendo mucho el precio de la gasolina en todo el mundo, ¿no? Es posible que en parte sea debido a la guerra que estamos sufriendo, pero bueno, supongamos que efectivamente hemos llegado a un momento de mayor escasez de gasolina. Los agentes económicos reciben esta señal y entonces van a cambiar sus conductas, van a hacerse casas más eficientes desde un punto de vista de la calefacción. En vez de tener 2 carros, van a tener uno, van a usar más el transporte público. Es decir, que el ser humano también se va adaptando, ¿no? Y a veces estos científicos piensan que el ser humano, pues de alguna manera somos pues como ratones, ¿no? Que cuando se nos acaba la comida, pues no pensamos más allá, pero el ser humano es bastante más inteligente y creo que tiene una capacidad de adaptación bastante más grande de lo que podemos suponer. Pero bueno, que por supuesto, señalando que hay muchas cosas que se pueden hacer mucho mejor y ese desorden consumista que tenemos es equivocado. Yo diría que primero en un plano personal y luego también medioambiental, pero yo estaría más poniendo el acento en lo primero. Pero sí, yo creo que algo muy erróneo tiene que estar en esas predicciones para que nunca se cumplan. Es decir, y eso es lo que plantearía. Muchas gracias, David. Fernanda Lastra nos dice, buenas tardes, quedaron muy claros los temas, volviendo a lo de buscar esa ecología interior y de poder instaurar la conciencia en cada habitante de ese derecho de ver que engloba muchos otros derechos como lo desarrolló la doctora Albornoz. Mi pregunta para ambas, serán ambas Saras, ¿qué propuestas o directrices de acción podrían aportarnos ustedes para actuar a nivel local? Buenas tardes. O para que, aunque sea, poder generar más conciencia como escuchaba Enrique Feijóo, ¿no? Primero tienen que ser concretas y en cada lugar, y vienen de una mirada personal. No, la gente, los alumnos, cuando nosotros damos como primer ejercicio al iniciar la materia, no saben lo que es la huella ecológica
y nunca se han hecho un replanteo de los hábitos de consumo. David Sanz acaba de acercar un ejemplo que me encantó, que es que el pendrive salvó muchos más árboles que Greenpeace. Empezar a usar pequeñas cosas, ¿no? Usemos más el pendrive. En las fotos, una de las fotos que yo he puesto, los indicadores de que un país está progresando económicamente es la producción de vehículos. ¿Y cuándo vamos a tener el indicador de que un país progresa? Cuando tiene mejores transportes públicos. La diferencia entre Argentina y España es abismal en este punto, ¿no? Entonces, por ahí son estos pequeños hábitos que hacen a todos los días, pero a esos pequeños hábitos se los incorpora cuando uno se ve, cuando uno se lo plantea el problema. Y por ahí, volviendo a lo que dice la encíclica Laudato Si, vivimos en un mundo tan acelerado que no nos detenemos a contemplar, a ver que existe un problema. Básicamente eso. Muchas gracias, pues, por la alusión a la pregunta. Yo aludí muy brevemente al final de la intervención a la propuesta de una vida austera. Y en muchas ocasiones, cuando me encuentro con personas que son de una generación más mayor a la mía, suele salir con frecuencia la idea de que la generación de los jóvenes de hoy no... Estamos ahora en un cambio, ¿no? En una fase de cambio, pero hemos vivido en general, por lo menos en España, en un ambiente de prosperidad que era casi, bueno, el estado de bienestar, digamos, iba mucho más allá de lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, creo que una propuesta concreta es procurar verdaderamente, enlazando con lo que ha dicho la profesora Albornoz, verdaderamente hacer un examen de conciencia de qué es lo que en mi vida es superfluo, no es necesario y de lo que yo me puedo privar, ¿no? Buscar de una forma consciente la austeridad, ¿no? San Ignacio en ese sentido hace propuestas muy audaces y yo creo que yo que he trabajado en la formación de jóvenes, hemos hecho, digamos, actividades educativas en las que se les ha puesto a los jóvenes en situaciones de prescindir de muchísimas comodidades, ¿no? Por ejemplo, no tener donde conectar el móvil para cargar la batería durante 15 días, no tener, por ejemplo, una cama, no tener un frigorífico al lado, sino que el menú es el que es y durante esos días se come lo que hay y se descansa en el lugar que existe y no se tienen un montón de comodidades que en realidad hay que reconocer que algunas son caprichos, ¿no? Yo creo que trabajar en eso, desde, digamos, con las nuevas generaciones, es necesario, porque hay una idea que dice Juan Pablo II y es que acabamos teniendo una imagen falsa de la realidad, acabamos perdiendo el valor verdadero de las cosas cuando vivimos en una percepción de que todo está a la mano, es asequible, ¿no? El trabajo manual, el recorrer las distancias a pie, el confrontarte personalmente con obstáculos, ¿no? Pasar frío o pasar calor, son experiencias muy educativas, ¿no? Y creo que hoy es especialmente útil pasar por esas experiencias, uno personalmente y también pues a aquellas personas que, por ejemplo, tenemos la responsabilidad de formar. Se me ocurre así como propuestas prácticas en el sentido de lo que se preguntaba. No sé si con eso hemos respondido, Fernanda. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Yo le quiero formular una pregunta antes que terminemos al ingeniero Feijó. Él nos comentó cómo están trabajando desde la investigación, tanto en la universidad como en un organismo privado, pero que tiene una gran importancia en Tucumán para la gente que no es de aquí, la Estación Obispo Colombres, y nos comentó que están tratando de impulsar la aplicación de las normativas ISO, por ejemplo.
¿cómo es la respuesta que están viendo en la universidad y a nivel provincial, si se quiere, de este empeño que ustedes están poniendo en la difusión de los proyectos e investigaciones que están desarrollando? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. La verdad, bueno, la implementación de normas de calidad no dejan de ser son normas de calidad que son para eficiencia energética, para huellas ambientales. Por la disciplina nuestra, por ahí es más fácil aceptarlo. Estructuralmente hay un poco de resistencia. Y bueno, todavía no hemos abordado otras áreas, otras facultades, otras universidades donde hay que sobre esto hay que formar primero. No se olviden de que las ISO lo que hacen es de donde uno protocoliza o genera, digamos, una base de datos. Nosotros necesitamos, desde el punto de vista energético, primero generar una línea base, saber dónde estamos. No podemos hacer eficiencia si no sabemos dónde estamos. Entonces, para eso se hace todo un sistema de gestión energética para poder ver una situación, tener una fotografía de lo que está sucediendo realmente. En este caso nosotros en el campus, cómo la energía, ISO está destinado a eficiencia energética, por eso hablo de eso, cómo es el consumo según el periodo del año, no tan solo el periodo lectivo tiene que ver por la cantidad de alumnos que van asisten al campus. El campus también tiene no tan solo ingeniería, sino tiene tiene medicina, tiene otras disciplinas, y otra cosa también tiene que ver con la temporada, si es primavera, verano, lo que son las temperaturas, el consumo de energía para refrigeración. La verdad que es muy apasionante. Lo nuestro llega a un nivel de investigación y de hacer un relevamiento, le mostramos datos a las autoridades, las posibilidades de ahorro, de autogeneración, el tema de energía solar, el tema que ya existe en otras universidades, donde todos los estacionamientos están hechos con paneles solares, la superficie que tenemos, el tema del aprovechamiento, ya con solo cambiar la tecnología en luminaria, la tecnología en aire acondicionado, reduciría un 50% el consumo de energía. Y algo que también vemos del campus es que el campus queda en un municipio, esto también lo cuento para la gente que está en España, que de la sede central hay como 15 kilómetros, 20 kilómetros, se desplaza. Mucha gente, cada vez nos cuesta más el tema del estacionamiento. Hay muchas personas que se desplazan en vehículos, que consumen mucho y va una sola persona. Entonces de ahí sale un ecobondi que veníamos planeando, esto se investigó mucho. Para la gente que no sabe, Tucumán es el productor de Argentina, el principal productor de azúcar, de caña de azúcar. La caña de azúcar es la generación tanto del producto principal que es el azúcar, como biocombustible que es el bioetanol y hay otros derivados. Existe la tecnología para transformar el parque automotor para usar ese tipo de combustibles que son renovables. Renovable se dice porque si yo uso el bioetanol como combustible, todos los gases que yo emito y el dióxido de carbono, las mismas plantas, la misma plantación de caña de azúcar como es anual, vuelve a tomar el mismo dióxido de carbono que uno lo quemó como combustible para generar de vuelta su biomasa. Con este concepto que yo me estoy yendo, es para la idea de generar una línea de colectivo, una ecobondi o de buses que unan la sede central. También se pensaba con el tema de Concepción, para llevar tanto los docentes, los alumnos, que funcione 100% con etanol. Existe la tecnología, por eso también tenemos que trabajar en conjunto e interdisciplinariamente con derecho, porque hay muchas limitantes legales también en todo esto. Bueno, las propuestas son diversas, variadas, todo va de la mano de las normas de calidad, todo está normalizado, todo va de la mano también de las huellas ambientales,
como dice la huella, el análisis ciclo de vida, de la cuna a la tumba, desde que se genera hasta que muere, qué es lo que dejamos en ese recorrido, y la idea es generar el menor impacto, el mayor beneficio, y también va de la mano lo que venía hablando de la austeridad. No podemos pretender que cada uno de los alumnos vaya en su vehículo particular, que pretendan todos tener aire acondicionado en Tucumán, que el clima, no sé si los de España conocen, pero ya a partir de ahora, en noviembre, a febrero, marzo, es insoportable la humedad, el calor. Entonces, todo eso es lo que, digamos, esto se lo puede revertir con tecnología y con ciencia, se lo puede moderar, pero hace falta también una formación desde todo punto de vista, porque tiene su límite, la termodinámica tiene su límite, todo tiene su límite, y ahí ya tiene que entrar la formación de cada uno, la ética, la moral, va de la mano en todo esto. No sé si fue Muchas gracias. Sí, muy exhaustivo. Bueno, ya estamos en tiempo de cerrar este tercer diálogo académico internacional. Hemos cumplido el horario de inicio y de cierre. Quiero agradecer en primer lugar a todos los participantes que se han mantenido a lo largo de todo el encuentro, y de manera especial a los ponentes, Sara Gallardo, María Sara Bornoz, Enrique Feijó y David Sanz, porque sin ellos no hubiéramos podido concretar este proyecto que veníamos conversando con David. Solo queda invitarlos para el próximo conversatorio, que va a ser a fin de año, con el cual cerraríamos el primer ciclo de diálogos académicos UNSTA-UCAP. Y me quedo con la idea de que hemos hecho un interesante abordaje interdisciplinario de la problemática medioambiental, y con la idea de que las cosas más importantes en realidad no son cosas. Los despido a todos. Muy buenas tardes en Tucumán. Buenas noches a los amigos españoles. Buenas tardes y un placer haber compartido con ustedes. Igualmente. Muchas gracias por la oportunidad del encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.